¿Quieres que ya empecemos? Tú me dices, ¿eh? Sí, doctor, ya empezamos. Yo creo que sí, ¿verdad? Ya Ujú. son las 9, son 9 en punto, yo creo que estamos en buen tiempo. Pues muy buenas noches a todos. Hoy, martes 6 de mayo del 2025, como fecha excepcional, presentamos la sesión académica que correspondería al martes 29 de abril pasado, en la que por causas de fuerza mayor no fue posible presentarla, como lo hemos venido haciendo el último martes de cada mes. Entonces continuamos con el programa académico de la región centro de la Academia Mexicana de Pediatría, que tengo el honor de coordinar. Como hemos comentado antes, este programa de la Academia Mexicana de Pediatría se lleva a cabo y es presentado en conjunto con la Academia Mexiquense de Pediatría, representada por el doctor Víctor Manuel Gutiérrez Gómez, y el recién formado capítulo de Puebla de la misma Academia Mexicana de Pediatría, representado por el doctor Enrique Girón Huerta. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia a estas sesiones, las cuales tienen reconocimiento del Consejo Mexicano de Pediatría C con fines de recertificación. Contamos con la presencia del doctor Héctor Villanueva Clip, presidente de la Academia Mexicana de Pediatría, a quien le agradecemos el apoyo que nos da para este programa. El día de hoy, precisamente, el doctor Víctor Manuel Gutiérrez Gómez nos presentará el interesante tema inteligencia artificial en medicina, aliada o enemiga. Me permitiré leer una síntesis curricular del doctor Gutiérrez, pediatra distinguido y reconocido por la Academia Mexicana de Pediatría. El doctor Víctor Manuel Gutiérrez Gómez, perdón, es médico cirujano, especialista en pediatría, egresado como médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hizo la especialidad en pediatría en el Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría en educación médica por la Universidad de West Hill. Es académico numerario de la Academia Mexicana de Pediatría AC. Es presidente de la Academia Mexicana de Medicina AC, presidente de la Federación Mexicana del Centro AC, presidente de la Academia de Pediatría y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, director de enseñanza e investigación del Instituto Materno-Infantil del Estado de México, INIEM, editor de la revista Archivos de Investigación Materno-Infantil. Ha sido adscrito al Servicio de Urgencias de Pediatría del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS. Fue jefe de pediatría del Hospital General de Zona 220 de Toluca del IMSS, subdirector médico del turno en Hospital General Regional 251 de Metepec del IMSS y subdirector de investigaciones del Instituto Materno Infantil del Estado de México, IMIEM, y expresidente del Colegio de Pediatría del Estado de México. Cedo la palabra al doctor Víctor Gutiérrez. Lo escuchamos, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor Novales, muchas gracias por la presentación, muy amable, doctor Villanueva, gusto saludarlo. Y a todos los asistentes les agradezco mucho que estén aquí. Vamos a hacer esta revisión de este tema que cada día está más en boga y es muy interesante. Y nos tenemos que ir adentrando poco a poco en él. Bueno, el tema lo denominamos aliada o enemiga, pues debido a todas las, a veces, desinformaciones o temores que tenemos sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, pero trataremos de irlas dilucidando poco a poco. Y bueno, en este diagrama realizado por este fotógrafo, ilustrador, que se llama Steve Smith, que presenta su trabajo en la plataforma Pinterest, pues vemos aquí un robot con su hijo en un museo y pues tiene un cerebro donde dice que este es el procesador original, ¿no? Y pues nosotros primero pues tenemos que definir qué es la inteligencia artificial. Habitualmente hay muchas definiciones, pero la inteligencia artificial la podemos considerar como una rama de la ciencia informática que tiene como objetivo diseñar tecnología que emule la inteligencia humana. Esto significa mediante la creación de algoritmos y sistemas especializados, las máquinas pueden llevar a cabo procesos propios de la inteligencia humana, como aprender, razonar o autocorregirse. Hay que dejar muy en claro que la inteligencia artificial no busca reemplazar a los humanos, sino más bien contribuir al desarrollo de sus capacidades y contribuciones, y sus diferentes aplicaciones tienen como meta mejorar
tanto el desempeño como la experiencia de sus usuarios. Hablar hoy en día de la definición de inteligencia artificial es más un tema de usos cotidianos y menos de fantasía, de ciencia ficción. Las aplicaciones de la inteligencia artificial se presentan cada vez con mayor frecuencia a diferentes ámbitos. De hecho, los usos que se le ha dado a la inteligencia artificial se han expandido de tal manera que los podríamos llegar a considerar prácticamente en todas las facetas de nuestra vida diaria. Si nosotros volteamos a ver, podemos encontrar que existen diferentes posibilidades de tener experiencias con la inteligencia artificial. Y vamos a ver un poquito de los orígenes de la inteligencia artificial. A mediados de los años 30, Alan Turing y la máquina de Turing, es Alan Turing en un artículo que escribió, introdujo el concepto de la máquina de Turing. En este escrito, este matemático británico, pues definió lo que él describió como una máquina calculadora de capacidad infinita, y esta máquina la utilizaron inicialmente para descifrar códigos encriptados de los alemanes, que finalmente les dio resultados y ayudó mucho para el desarrollo de muchas estrategias en la guerra, y sentó las bases del concepto actual de algoritmo. Fue tal la repercusión de este descubrimiento y de este texto que hasta la fecha es considerado como la base teórica de las ciencias de la computación. Por su parte, Conrad Sauss, eh, en el año de 1941, diseñó la primera computadora electrónica digital, la que se denominó la Z3, que está atrás de él en la fotografía, con un sistema binario que requería de una cinta externa para almacenar los programas. Y a pesar de ser una versión un tanto rudimentaria, esta máquina pues se considera como el diseño original de las computadoras que conocemos hoy en día. En el año de 1955, John McCarthy acuñó por primera vez el término de inteligencia artificial. Un año después, se llevó a cabo la conferencia de Dartmouth en el Dartmouth College en Hanover, en Nueva Hampshire, en Estados Unidos, en la que se reconoció, este reconocido matemático y otros expertos pues, reconocieron la importancia del tema, y los resultados de este encuentro pues abrió diferentes ramas de estudio sobre lo que hoy conocemos como la ciencia de los datos. En el año de 1971, Federico Fagin, es un ingeniero de Intel, diseñó el Intel C4004 junto con los ingenieros Ted Hope y Stan Moson. Este microprocesador Intel 004 fue el primer procesador, microprocesador, y que demostró tener éxito para construir circuitos integrados, complejos y modernos, y dar un cambio general a lo que sería la parte de la computación. Permitió actuar como un cerebro en lo que son las computadoras que después conocemos como las computadoras portátiles, y permitió que se empezaran a converger en cuatro partes importantes de la tecnología de la computación, que es la computación ubicua, la conectividad omnipresente, la estructura de la nube y la inteligencia artificial. Y pues esto ha dado un ritmo muy innovador en el avance de la ciencia. A partir de todos estos hallazgos, en el año 1974, alrededor de los años 70, pues se experimentaron pues la creación de muchos sistemas, y uno de estos sistemas fue este Musin Expert System, creado en la Universidad de Stanford por Edward Shotfield. Y se trataba de un sistema diagnóstico de enfermedades diseñado
pues para empezar a tratar de establecer diagnósticos precisos. Y en Francia se creó el sistema Prolog, que es un lenguaje de programación lógica. Este programa se creó en la Universidad de Aix-Marseille. Este Prolog es un lenguaje de programación basado en el paradigma lógico. Este lenguaje es utilizado principalmente para aplicaciones de inteligencia artificial y el desarrollo de Prolog se inició en 1970 con Munner y Philippe Roussel, que utilizaron resultados previos que había publicado Kowalski de la Universidad de Edimburgo. El nombre de Programming Logic, pues lo generaron del sistema que utiliza el programa y al principio pues hubo algunas dificultades iniciales para aplicarlo, debido a que no había pues conocimiento de este paradigma y también pues no había las implementaciones tecnológicas, el hardware para poder aplicarlo adecuadamente. Sin embargo, gradualmente se fue expandiendo en toda Europa y en Japón. De hecho, en Japón la programación lógica se incluyó como una parte central del proyecto de ordenadores de quinta generación en los años 80 y en el año de 1995 en Europa se normaliza el uso de este programa y se generó incluso su estándar ISO para este programa y hasta la fecha se sigue utilizando en muchos procesos computacionales. Algunas de las características que tiene este lenguaje es que está basado en una predicción lógica, se centra en la resolución de problemas más en cómo llegar a esta solución. Solo continúa su ejecución si los objetivos se van cumpliendo. El usuario se centra más en los conocimientos que en los algoritmos y se parte de lo conocido a lo desconocido. Y pues todos recuerdan esta gran partida de ajedrez, sobre todo a los que les gusta el ajedrez, entre Garry Kasparov y la Deep Blue de IBM, que se llevó a cabo en febrero de 1996. Deep Blue fue una supercomputadora que fue desarrollada por la IBM, que era el fabricante de computadoras más avanzado en esa época, y fue diseñada específicamente para jugar ajedrez. Ya no tiene otra función más que a jugar ajedrez. Y en la primera partida que se enfrentaron, la Deep Blue derrotó a Garry Kasparov. Aquí Deep Blue utilizó un ritmo muy lento de juego. Y esto sucedió el 10 de febrero de 1996. Sin embargo, Kasparov le ganó tres de los siguientes partidos, hubo dos empates en los siguientes cinco partidos y por lo tanto, pues la partida fue 4-2 a favor de Kasparov. IBM desarrolló una computadora mejorada que le llamaron Deeper Blue, que más o menos sería como traducirla como un azul más oscuro, más potente. Y también jugaron una nueva partida. Esta fue en el mes de mayo de 1997 y aquí sí ganó Deeper Blue, ganó tres partidas, Kasparov ganó dos y hubo un empate. Entonces, pues este fue uno de los avances eh, tecnológicos importantes que sonaron en el mundo y que empezaron a pensar que la máquina podía superar al hombre en cualquier momento. Y bueno, la clasificación de la inteligencia artificial pues es muy vasta. El campo de inteligencia artificial es tan amplio y complejo que no lo podíamos dividir únicamente en el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, aunque estos dos tipos de aprendizaje son los dos tipos de inteligencia artificial más conocidas, y, pero vamos a presentarles aquí otras clasificaciones. Vamos a presentar la clasificación de Allen Hisner, la clasificación por nivel de inteligencia, la clasificación de Stuart Russell y de Peter Norvin y la clasificación por la manera de operar. Allen Hisner trabaja en la Universidad de Michigan como profesor de biología integrada y de ciencias de la computación y su clasificación que propone es una de las más aceptadas en la actualidad.
Se basa en la capacidad predictiva y en los diferentes niveles de complejidad que puede alcanzar una máquina. Y de esta forma tenemos máquinas reactivas, máquinas ilimitadas o con memoria ilimitada, la teoría de la mente y la autoconciencia. En las máquinas reactivas, este es el nivel más simple que existe en esta clasificación. Aquí se consideran como máquinas reactivas, pues todas aquellas que si bien hacen uso de la inteligencia artificial, pues no son capaces de recordar ni usar experiencias previas para tomar decisiones. El ejemplo, pues, es el que acabamos de presentar de Deep Blue, la máquina que estaba diseñada para jugar ajedrez diseñada por IBM. A diferencia de las máquinas reactivas, la memoria ilimitada, aquí sí se cuenta con una memoria, aunque es una de manera limitada, pero las funciones que tiene pueden permitir aprendizajes a partir de los datos. A pesar de que el almacenamiento de estos aprendizajes se limita a periodos cortos, este avance hace que sea posible que las máquinas tomen decisiones con base en la experiencia. En la teoría de la mente, las máquinas son capaces de procesar emociones y realizar procesos de reflexión propios de la mente humana. Estas máquinas en la actualidad no se cuenta con ellas, aunque se espera que puedan comprender mejor las interacciones a las que están expuestas. Y la autoconciencia, pues es el nivel más alto que puede desarrollar la inteligencia artificial. La idea es que en este punto las máquinas sean capaces no solo de comprender emociones, sino también de tener sus propias emociones. Al igual que en el caso de la teoría de la mente, pues todavía hay un gran tramo por recorrer para que se puedan desarrollar máquinas de este tipo. En otra clasificación que se basa en el nivel de inteligencia, pues tenemos lo que es la inteligencia estrecha, la inteligencia general y la superinteligencia artificial. La inteligencia eh, artificial estrecha, pues también se conoce como una inteligencia artificial débil. Este tipo de inteligencia artificial tiene un rango limitado de capacidades y se enfoca a una sola tarea. Entonces esto lo vemos muy cotidianamente en la mayoría de las aplicaciones de inteligencia artificial que se usan en la vida cotidiana, pues entran en esta clasificación que solamente tienen una tarea asignada. La inteligencia artificial general, al igual que la categoría de la teoría de la mente de la clasificación previa y de la autoconciencia, la inteligencia artificial general aún se encuentra en proceso de investigación. Se espera que al llegar a este nivel, las máquinas sean capaces, así como los humanos, de poder imitar funciones del cerebro, funciones más complejas de nuestro cerebro. Y la superinteligencia artificial es el tercer nivel de inteligencia al que se espera llegar. Em, en este punto, pues se espera que las máquinas puedan realizar procesos de reflexión, de análisis como el humano y que además pues sean capaces no solamente de entenderlos, sino de realizarlos. Stuart Russell es de la Universidad de Berkeley, Peter Norwin es de Google Investigaciones y son dos informáticos conocidos a nivel mundial por sus contribuciones que han hecho a la inteligencia artificial. Ellos publicaron este libro, Artificial Intelligence, A Modern Approach, y aquí nos presentan esta clasificación en el que nos dicen que existen los sistemas que piensan como humanos, los sistemas que actúan como humanos, los sistemas que piensan racionalmente y los sistemas que actúan racionalmente. Los sistemas que piensan como humanos se trata de las máquinas que tienen como objeto imitar el pensamiento humano. Un ejemplo de esta categoría pues son las redes neuronales artificiales, las que toman en cuenta como base la estructura del cerebro humano, ¿no? De las redes neuronales. Este tipo de inteligencia artificial, pues, se utiliza para automatizar actividades relacionadas
con procesos del pensamiento humano, como resolver algunos problemas o tomar algunas decisiones. Los sistemas que actúan como humanos, dentro de esta categoría se encuentran máquinas que actúan como humanos, y a diferencia de la primera categoría, el énfasis está en la manera en que actúan los sistemas, no en la capacidad de pensar. Esto pues podrían ser como ejemplo los robots humanoides que conocemos, ¿no? Los sistemas que piensan racionalmente, pues el foco de estos sistemas está en la parte lógico-racional del pensamiento humano mediante el uso de modelos computacionales. Aquí lo que se trata es de estudiar las facultades mentales para diseñar sistemas que perciban, sistemas que razonen, sistemas que actúen. El ejemplo más común son los sistemas de expertos que imitan las acciones de los humanos con base en el conocimiento que nosotros aplicamos. Y tenemos los sistemas que actúan racionalmente. El objetivo de los sistemas que actúan racionalmente es imitar la forma racional del comportamiento humano. Por lo general, este tipo de inteligencia artificial se relaciona con conductas de inteligencia en algunos artefactos. Y siguiendo la definición que vemos aquí, pues se pueden considerar como sistemas que actúan racionalmente a los agentes inteligentes. También tenemos algunos otros tipos de clasificación y tenemos esta clasificación que es por la manera de operar. Esta es probablemente la clasificación que más se usa actualmente y se refiere a la división de los tipos de inteligencia artificial de acuerdo en la forma en que operan. Entonces tenemos el lenguaje automático, es a través del uso de algoritmos, el aprendizaje automático, analiza los datos para aprender de aquellos o de esos datos y tomar decisiones con base a estos aprendizajes. Un claro ejemplo de esta inteligencia pues son las redes sociales. Cada plataforma pues analiza comportamientos de los usuarios y después incluso les sugiere contenido que coincida con sus intereses. El aprendizaje profundo es un tipo de aprendizaje automático basado en algoritmos estructurales de manera similar a las redes neuronales humanas. La arquitectura de estas redes neuronales está dividida en diferentes niveles de profundidad. De ahí viene el nombre de aprendizaje profundo. Y la generación automática de textos o los chatbots, pues son algunos de las aplicaciones más comunes en el aprendizaje profundo. Y el sistema de expertos se trata de programas informáticos que tienen como objetivo, pues, solucionar problemas muy específicos. Comúnmente se usan en áreas determinadas, por ejemplo, en áreas de finanzas o en la banca, o los que vemos que se están desarrollando ahora en medicina o en la logística. Imitan la toma de decisiones de un profesional en la materia. Y bueno, los sistemas diagnósticos de enfermedades son algunos de los ejemplos más conocidos de estos sistemas de expertos. Debido a la complejidad del estudio y el desarrollo de la inteligencia artificial, pues es imposible contar con una única clasificación. Cada una de las clasificaciones que hemos mencionado, pues aborda este, la materia desde diferentes perspectivas y bueno, todas son de gran utilidad. Esto, sin duda, pues enriquece el análisis de la inteligencia artificial. Es importante, si uno quiere entender un poquito la inteligencia artificial, conocer las diferentes clasificaciones, los tipos de inteligencia artificial que existen, los ejemplos que llegamos a encontrar de inteligencia artificial, para que podamos ir comprendiendo los avances y los alcances en esta tecnología. ¿Y cómo funciona la inteligencia artificial? Para esto vamos a tomar la clasificación de acuerdo a cómo opera. Y bueno, tenemos la inteligencia artificial como
cualquier método que permita que los algoritmos imiten la inteligencia humana. El aprendizaje automático, que es el uso de métodos estadísticos para mejorar el rendimiento con la experiencia. Y el aprendizaje profundo, que es la actualización automática de parámetros mediante redes neuronales multinivel. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una red neuronal. Nosotros tenemos una entrada de datos que pueden ser diferentes o diferentes situaciones. En lo profundo y simula un poquito lo que es en nuestro cerebro, esta es una parte oscura profunda que no vemos. Tenemos esta colocación de redes que nos pueden dar, dependiendo la asociación de los diferentes datos, diferentes combinaciones, y todas estas combinaciones nos dan diferentes resultados potenciales y salidas potenciales, ¿no? Entonces, esto es un proceso complejo que sin duda lleva el conocimiento de asociaciones, de relaciones lógicas, de ensayo y de error en el conocimiento de nosotros y que se trata de emular esto en las computadoras. Esto se hace claro a través de algoritmos, a través de modelos matemáticos. Entonces, como por ejemplo, nosotros decimos, un paciente tiene estos datos clínicos y entonces con base en estos datos clínicos, con base en lo que he leído, con base en la historia natural de la enfermedad, con base en la integración del diagnóstico semiológico, del diagnóstico sindromático, la topografía, la fisiopatología, que todo eso lo empezamos a entrelazar acá, la probable etiología, nosotros empezamos a generar a lo mejor algunos tipos probables de diagnósticos hasta que damos con un diagnóstico y después tenemos que corroborar si nuestro resultado es positivo. Más o menos es lo que se caracteriza en el aprendizaje de la inteligencia artificial, en el aprendizaje profundo con la posibilidad de que existan varias líneas o varios niveles de profundidad. Aquí tenemos un esquema de dos, pero puede haber múltiples niveles de profundidad y esto pues evidentemente no ocurre en el cerebro humano. Sin embargo, en las computadoras puede suceder y puede suceder muy rápido y esto puede permitir generar resultados que probablemente no esperaríamos en el resultado por sí mismo y también en la velocidad en la que sucede. Entonces, las combinaciones pueden ser ilimitadas, son múltiples dependiendo de la cantidad de datos y del resultado. Aquí yo quiero empezar a hacer el primer razonamiento importante. Para que nosotros garantizar un buen resultado, tenemos que garantizar que los datos sean de calidad. Si nosotros tenemos datos de mala calidad o no son datos completos o confiables, pues por muchas correlaciones que se hagan, pues nosotros no vamos a tener un resultado adecuado. Esto lo vemos en el ejercicio diario. Si nosotros no hacemos una buena historia clínica, una buena semiología, una buena exploración y no hacemos completo el abordaje del paciente y de manera adecuada, por mucho razonamiento que hagamos, va a ser muy difícil que podamos determinar salidas muy adecuadas. Entonces, en la inteligencia artificial, pues es una parte fundamental el que nosotros hagamos énfasis en la severidad o el rigor que deben tener la calidad de los datos con los que se alimenta. Y bueno, aquí tenemos ya el procesamiento, el proceso de entrenamiento del aprendizaje supervisado que lo podamos utilizar en los humanos, pero también lo utiliza sistemáticamente lo que es la inteligencia artificial. Aquí pues tenemos esta parte en la que tenemos datos crudos. De estos datos se seleccionan unos datos específicos a los que le llamamos datos objetivo, y estos datos objetivo se transforman en un conjunto de vectores característicos y estos vectores característicos, pues se utiliza un conjunto como el que tenemos aquí en azul para generar un entrenamiento de la persona o de la máquina que se está entrenando, en este caso la máquina, y esto genera un modelo. Tenemos un conjunto de datos que se utilizan como vectores para hacer la validación de este modelo y tenemos un conjunto de datos para generar la prueba, que esto nos va a determinar la precisión del modelo. Y de aquí, bueno, viene la producción y ya viene lo que el usuario utiliza
en la aplicación o en el uso de esta inteligencia artificial. Y bueno, ¿cuáles son las aplicaciones de la inteligencia artificial? Pues son muchísimas. Tenemos, por ejemplo, los motores de búsqueda, pues que es, lo usamos todos los días. Todo el mundo se mete a Google y hace búsqueda de algunas cosas. Es el más común en la actualidad, es los motores de búsqueda. Pues gracias a la incorporación de el Machine Learning y de procesamientos del lenguaje natural PLN, pues los buscadores ahora pueden comprender el contexto de las consultas y ofrecer resultados más relevantes. Y estos sistemas operan como redes neuronales que procesan la búsqueda de material contextual. Generalmente si uno está en Toluca, pues y buscamos, no sé, eh, tiendas departamentales, nos van a salir las tiendas que están cerca de nosotros o situaciones relacionadas con aspectos cerca de nosotros o relacionados con nuestro contexto cultural. En la ciberseguridad, sin duda, se utiliza mucho la inteligencia artificial, pues es mediante el análisis del comportamiento de las personas, gracias al monitoreo de centros de procesamientos de datos, a la detección de identidades falsas a través de herramientas de autentificación segura, en fin, son muchas las utilidades que tienen. Los asistentes de voz, pues es una de las aplicaciones más populares de la inteligencia artificial. Se calcula que en el mundo se usan aproximadamente unos 8.000 millones de asistentes de voz actualmente. Y también son conocidos como asistentes virtuales, son programas capaces de reconocer el lenguaje y responder a solicitudes puntuales. Y a pesar de que la máquina aún no es consciente, sí es capaz de saber qué le estamos diciendo, ¿no? Tenemos el Internet de las Cosas, que se conoce como IoT, por sus siglas en inglés, y se trata de la capacidad que tienen los objetos conectados a Internet de recabar e intercambiar datos, y estos datos los usan pues para realizar tareas de manera automática. El ejemplo de eso pues son el uso de la tecnología de los wearables, los dispositivos conectados que podemos llevar puestos, por ejemplo, los relojes inteligentes que luego hasta nos pueden detectar alguna arritmia o nos dicen cómo dormimos o cómo está nuestra frecuencia cardíaca, en fin. En el área de la salud, pues tenemos dos principales objetivos de la inteligencia artificial, aunque vamos a profundizar un poquito más en este tema, que son mejorar la atención de los pacientes y reducir los costos. Y bueno, esto se realiza a través de diferentes programas. En el área de las finanzas, pues todas las empresas ya están prestando mucha atención a la generación de la información. El sector financiero debe tener un especial cuidado y ya que pues puede haber errores humanos que pueden causar pérdidas importantes y entonces ahí se está metiendo mucho rigor en la inteligencia artificial para evitar que existan estas pérdidas o incluso situaciones de robo o de suplantación de personalidad y de algunas cosas de este tipo. En las compras, pues aquí en las compras ha ayudado mucho a las ventas al por menor. eh, s- Se han visto muy beneficiadas esta área por la inteligencia artificial. Lo vemos con todas estas redes de comercio virtual que se han crecido de manera exponencial y que permiten a pequeños distribuidores a través de algoritmos especializados, pues que se recomienden sus productos y que se metan a este sistema de negociación. Esto pues ha fortalecido mucho a muchas de estos elementos. En la agricultura también es muy útil el uso de la inteligencia artificial. Aquí tenemos diferentes rubros. Existen desde los robots, que son las máquinas que se utilizan pues para diferentes partes o procesos de la agricultura, desde el monitoreo, el control hasta la cosecha. De hecho, hoy la Facultad de Ingeniería publicó la creación de un robot que cultiva tomates aquí en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México, que lo van a utilizar en la Sierra de Puebla. Pero también permite crear
pronósticos sobre cambios climáticos y sobre la garantía de que las cosechas se lleven a cabo de manera adecuada. En la parte del transporte, pues sí, que más conocemos pues son los automóviles autónomos, pero sin embargo pues se utilizan para controles de tráfico, se utilizan para el diseño de muchas rutas, lo vemos incluso en el famoso Waze, que todo el mundo trae para orientarse, o también para la planeación de rutas de transporte, incluso para la movilidad y la planeación de la movilidad en grandes ciudades. Para la comunicación, pues se calcula que el 70% de las interacciones que tienen los clientes de las empresas lo harán a través de chatbots y pues estas son aplicaciones que van a hacer un aprendizaje automático con una mensajería móvil y van a permitir pues el análisis de patrones del habla, de compra, la creación de contenidos personalizados con base a los comportamientos de los usuarios, soluciones de atención al cliente basadas en las respuestas de voz interactivas que le van a permitir dar una mejor atención a los pacientes y a las personas. Y en la educación, pues los usos de la inteligencia pues se han enfocado en tres objetivos principales, que es mejorar las experiencias de los estudiantes, facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y disminuir las tasas de deserción. Y en la robótica, pues muchas veces pensamos que inteligencia artificial es sinónimo de robótica, no es lo mismo, son dos tecnologías que van muy de la mano, pero son diferentes. Entonces, la robótica, pues es la disciplina que se encarga de diseñar máquinas, mientras que la inteligencia artificial, pues crea los algoritmos y los sistemas que hacen funcionar a las máquinas. Y pues algunas aplicaciones de la inteligencia artificial en la robótica, pues se usan para el embalaje, el empaque mediante robots. Esto se ha visto que mejora considerablemente gracias a la inteligencia artificial. El montaje, aquí mejorando tanto la precisión como la velocidad de un robot, para incrementar que la máquina sea más precisa y más rápida usando la inteligencia artificial. Y el monitoreo, este robot controlado por inteligencia artificial, pues puede identificar condiciones cambiantes y responder con base en dicha información y hacer incluso que un proceso de producción sea muy adaptativo. En la medicina, la inteligencia artificial, pues es el uso de modelos de machine learning para ayudar a procesar datos médicos y brindar a los profesionales médicos información importante, mejorando los resultados de salud y las expectativas de los pacientes. Desde que la inteligencia artificial se empezó a desarrollar en la época de los noventas, eh, pues resulta muy curioso que las primeras aplicaciones, yo ya les puse un ejemplo del programa de que se desarrolló en Stanford, las primeras aplicaciones experimentales de la inteligencia artificial, pues muchas estaban relacionadas con el ámbito de la medicina y sobre todo analizando datos sanitarios como herramientas para gestionar la información que resolviera los problemas de los pacientes. Y gracias a los recientes avances de la informática, pues la inteligencia artificial se está convirtiendo en una parte muy importante, en una parte integral de lo que es la medicina moderna. Los algoritmos de inteligencia artificial y otras aplicaciones que son impulsadas por la inteligencia artificial, pues son empleados hoy en día por los médicos tanto en entornos clínicos como incluso en entornos de investigación y cada día nos vamos a topar más con ellos. Las funciones de inteligencia artificial más comunes actualmente son en el apoyo de decisiones clínicas y el análisis de imágenes. Las herramientas de apoyo de toma de decisiones clínicas pues ayudan a los médicos a tomar decisiones sobre tratamientos, medicamentos, salud mental y otras necesidades de los pacientes, aunque aquí vamos a ir aclarando que esto todavía está en desarrollo y que debemos de ser cautos en algunas situaciones que generan este tipo de herramientas. Eso no quiere decir que no lleguen a ser de utilidad y que nosotros debemos de poder aplicarlas de una manera eficiente en nuestro trabajo diario. Por otro lado, en las imágenes médicas es probablemente donde más se ha desarrollado.
Las herramientas de la inteligencia artificial pues se han utilizado o se utilizan para analizar, por ejemplo, tomografías computadas, radiografías, resonancias magnéticas y otras imágenes en busca de lesiones y hallazgos en radiología, que permitan tener un nivel muy alto. Las aplicaciones de la inteligencia artificial en la salud y en la medicina, pues son muy variadas. Tenemos tanto la prevención, sus usos para prevención de enfermedades, la ayuda en la toma de decisiones médicas, la detección y diagnóstico de enfermedades, el tratamiento personalizado de la enfermedad, la inteligencia artificial en imágenes médicas, la formación para profesionales sanitarios, investigación y eficiencia de los ensayos clínicos y un desarrollo acelerado de los fármacos. En la prevención de enfermedades, pues la inteligencia artificial ha demostrado ser altamente eficaz en la detección y prevención de determinadas enfermedades, mejorando notablemente pues, la calidad de vida de los pacientes. En este sentido, debemos destacar la creación de sistemas informáticos capaces de diagnosticar con mucha precisión determinados tipos de cáncer, como cáncer de cérvix, de útero, de cabeza de cuello, de próstata, entre otros. Actualmente también se han creado programas de inteligencia que están dirigidos a la cardiología y estos pues logran detectar cardiopatías que de otro modo no sería o fácilmente detectarlas, ¿no? Por otra parte, pues la inteligencia artificial también se está ocupando en un papel muy relevante en la rama de la psiquiatría y de la psicología. Aquí pues hay que destacar el desarrollo de estudios computacionales que se basan en el análisis de mensajes publicados en redes sociales y a partir de ellos pues se han generado algoritmos que tienen la capacidad de predecir el riesgo de que una persona pues padezca alguna psicopatología. En la ayuda de la toma de decisiones médicas, para tomar determinadas decisiones médicas, pues los profesionales sanitarios tienen un proceso que se desarrolla en atención a los siguientes parámetros, que es la disponibilidad de la evidencia objetiva y confiable, la investigación, la interpretación de los hechos existentes y la ponderación entre riesgo y beneficio. Sin embargo, la realidad muestra que en determinadas ocasiones, este protocolo estandarizado, podríamos decirlo así, no funciona como quisiéramos, ya sea porque la evidencia no está disponible, porque el tiempo para tomar la decisión pues es muy limitada, o porque las decisiones sobre determinados pacientes no pueden ser siempre objetivas. De esta forma, pues la gran capacidad de recopilación y análisis y procesamiento de datos que tiene la inteligencia artificial, pues la podemos ver o se presenta como una solución a todos estos problemas. Los nuevos software de gestión y apoyo, pues te están ayudando a los profesionales en la toma de decisiones médicas, reduciendo los tiempos de espera y minimizando los riesgos. Para la detección y diagnóstico de enfermedades, pues los modelos de Machine Learning podrían usarse para observar los signos vitales de los pacientes que reciben cuidados críticos, por ejemplo, y alertar a los médicos si ciertos factores de riesgo se presentan o se aumentan en esos pacientes. Si bien es cierto que los dispositivos médicos, como los monitores cardíacos, pueden rastrear los signos vitales, la inteligencia artificial pues puede recopilar los datos de estos dispositivos y pues mediante algoritmos buscar afecciones más complejas. Y de hecho, la IBM pues ha desarrollado un modelo predictivo para bebés prematuros, como un ejemplo de esto, que tiene una precisión del 75% para la detección de sepsis graves. Los neonatólogos entenderán la importancia y la cifra tan relevante que significa este 75%.
En el tratamiento personalizado de la enfermedad, la medicina de precisión, digo, es algo que nos interesa a todos los médicos tener una medicina de precisión y podría ser más fácil de apoyarse con la inteligencia artificial virtual, debido a que estos modelos de inteligencia artificial pueden aprender y retener preferencias. La inteligencia artificial tiene el potencial de proporcionar recomendaciones personalizadas en tiempo real a los pacientes durante todo el día. En lugar de tener que repetir la información como una información nueva a la misma persona, pues el sistema puede darlo durante 24 horas y puede ir haciéndolo personalizado para cada uno de ellos. Y bueno, esto siempre basado en preguntas con base en el historial médico y en la información que el médico le pudiera proporcionar. Esto incluso podría llevarse, por ejemplo, a hacer un manejo multidisciplinario, un manejo integral, en el que se consideren las preferencias a la mejor de hábitos de conducta, de ejercicio, de alimentación, de gustos de los pacientes, adaptados a los tratamientos y a los cambios que requerimos que se tengan que hacer, ¿no? Como el tratamiento de la diabetes, de la obesidad, de la hipertensión, que si se adaptaran a las circunstancias del paciente, a la disponibilidad de alimentos y de recursos, tanto en su lugar como a su capacidad o a su nivel socioeconómico, pues esto haría realmente un tratamiento personalizado de la enfermedad. Y sin duda, pues aquí la inteligencia artificial nos ayudaría a realizar. La inteligencia artificial en las imágenes médicas, pues decía yo que es probablemente en donde hay más avances actualmente. Está desempeñando un papel destacado en la interpretación de las imágenes médicas y la investigación ha indicado que la inteligencia artificial impulsada por la neural networks, pues puede ser estas redes neuronales, puede ser tan efectiva como los radiólogos humanos para detectar signos de cáncer de mama, por ejemplo, así como otras afecciones. También en las imágenes puede ayudar a los médicos a detectar signos tempranos de enfermedad. También puede ayudar a que em, se realice una interpretación muy grande de imágenes en poco tiempo, y hacer detecciones más rápido y que el volumen no sea algo que sea un factor en contra de los pacientes, ¿no? En el volumen tiempo. Para la formación de los profesionales sanitarios, pues la inteligencia artificial en medicina está mejorando los métodos de aprendizaje de los alumnos de medicina, de los profesionales de la salud, sobre todo en aquellos casos donde la información es más compleja o se requiere de algún tipo de entrenamiento. A través de la inteligencia artificial se pueden diseñar diferentes escenarios que pueden ofrecer muchas ventajas desde un punto de vista formativo. Podemos tener simulación de intervenciones reales, entrenamiento de habilidades de diagnóstico o comunicación con el paciente, creación de supuestos médicos con base en parámetros reales, ¿no? En lo que se refiere a la investigación y a la eficiencia en los ensayos clínicos, pues la inteligencia artificial ha beneficiado enormemente a los investigadores médicos, a los científicos, ya que ayuda a optimizar el tiempo empleado, reduciendo los costos y mejorando los resultados obtenidos. La lógica difusa empleada en los nuevos modelos de investigación es una lógica diferente, pues está reportando nuevas visiones a lo mejor de un mismo problema en el ámbito de la salud, y esto pues puede ayudar a mejorar el estudio de las enfermedades, el estudio de los sistemas de diagnóstico y de respuestas al tratamiento. Y durante los ensayos clínicos, se dedica mucho tiempo a asignar códigos médicos a los resultados de los pacientes y actualizar los conjuntos de datos relevantes. Aquí, por ejemplo, la inteligencia artificial puede ayudar a acelerar este proceso al proporcionar búsquedas más rápidas e inteligentes de códigos médicos,
Eh, Ahí IBM reporta que existen dos clientes que tiene que descubrieron que podrían reducir el número de búsquedas en tiempo de códigos médicos hasta en un 70%, y esto pues es muy significativo en la investigación. Y esto pues va muy de la mano para el desarrollo acelerado de los fármacos. El descubrimiento de fármacos pues suele ser una de las partes más largas y también muy costosas del desarrollo en la medicina, los fármacos, y la inteligencia artificial pues podría ayudar a reducir los costos en el desarrollo de nuevos medicamentos. Y eso se podría hacer de dos maneras: al crear mejores de diseños de medicamentos y también encontrando nuevas combinaciones de medicamentos que pudieran ser prometedores y que biológicamente sean útiles. Y los beneficios de la inteligencia artificial pues son muchísimos. Tenemos aquí compilados algunos de ellos, como es pues lograr una atención informada del paciente, la reducción de errores, la reducción de costos de atención, aumentar el compromiso médico-paciente, proporcionar relevancia contextual, mejorar la capacidad diagnóstica, ayudar en la toma de decisiones clínicas, mejorar la formación de profesionales, optimizar y reducir los tiempos de investigación, establecer nuevas vías de estudio que mejorarían mejores diagnósticos, mejorar la prevención y detección de enfermedades y aumentar la calidad de la atención médica. Y ejemplos hay muchos, pero ahorita me quiero referir a los asistentes robóticos de cirugía, también a los asistentes para el diagnóstico precoz de cáncer y a los programas que nos ayudan a hacer diagnósticos más profundos en medicina. Aquí tenemos, por ejemplo, un dispositivo que se llama Robot Rosa, que se utiliza mucho en ortopedia. Este lo están utilizando mucho en Guadalajara actualmente. Pero, ¿qué sucede con la medicina, en la inteligencia artificial en la medicina? Bueno, aquí tenemos esta gráfica, que es publicada por Lanzagorta Ortega y sus colaboradores, y ellos pues nos hacen este cuadrito en el que tenemos diferentes especialidades y tiene que ver con la interacción médico-paciente, la base de datos, o si lo que se hace es repetitivo, gran parte del trabajo es igual todos los días, o creativo y cada día sucede algo nuevo. Nos refieren que la tecnología digital en salud jugará un papel limitado en estas especialidades, sirviendo como una herramienta auxiliar, como caso de geriatría, otorrino, odontología, neumología. La tecnología digital en salud tendrá un impacto en estas especialidades, pero no cambiará su naturaleza basada en la interacción, como psiquiatría, neurología, medicina general, endocrinología. Muchos componentes repetitivos de estas especialidades serán reemplazados por la tecnología para crear espacio para tareas creativas, como en la dermatología, la oftalmología y la radiología. Y estas especialidades dependen en gran medida de las tecnologías digitales en salud. Los profesionales médicos deberán trabajar diariamente con ellos, que es infectología, medicina del deporte, oncología, cirugía plástica, cirugía, medicina de urgencias, medicina forense, patología como ejemplos. Entonces, si nosotros vemos esto, pues diversos avances tecnológicos, sobre todo en lo que es el aprendizaje automático y robótico, pues están generando nuevas oportunidades y cambiando la manera fundamental en la que vamos a concebir el trabajo cotidiano en medicina, ¿no? La forma en que practicamos la medicina pues va a cambiar radicalmente en los próximos años. La inteligencia pues tendrá que jugar un papel muy importante en todas las áreas médicas, y en el futuro de las especialidades pues va a depender en gran medida de la interacción médica del paciente y de la creatividad, como lo vemos aquí. Aquellas áreas médicas con tareas repetitivas, como la inspección de la piel en la dermatología, la interpretación de estudios de imagen e histopatología, pues serán las que requieran transformación más rápida, ya que potencialmente son más automatizables, mientras que las áreas de la salud mental, la fisioterapia, la medicina de rehabilitación, en la que la interacción humana es fundamental,
pues esas tienen una menor posibilidad de ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Y aquí vemos la integración pues, de varias fuentes de datos, como sucede actualmente. Tenemos fuentes de datos, imágenes, datos de macroambiente, registros electrocardiográficos, smartphone, series de tiempo fisiológicas, genómicas, sensores y hasta redes sociales, y que nos dan los diferentes niveles de uso de la inteligencia artificial y que estos salen a los usuarios. Como les decía hace rato, tenemos que hacer mucho énfasis en la calidad de los datos que están alimentando a nuestros algoritmos. Y a lo mejor muchos de ustedes vieron esta noticia de que había un hospital operado por inteligencia artificial y robots y todo el mundo dijo que en China y pensamos que era así como ir aquí en Toluca a la 251 y que ya en lugar de médicos había puros robots y que eran los que atendían a los pacientes, pero esta es parte de no consultar las bases de datos y la información original. Esta es una nota periodística que lo que pretende es vender y realmente pues la información está distorsionada. Y les voy a presentar estos artículos que me parecen muy interesantes porque nos permite ver muchas cosas sobre cómo se maneja la inteligencia artificial. En 2023 salió este artículo en el que se hizo un experimento en un poblado que se llamaba Smashville, que en la Universidad de Stanford, que tomó como base un videojuego. Este videojuego, este, pues es muy popular en los videojugadores, se llama Los Sims, y se trata de que uno toma un personaje y entonces ese personaje es como si uno le diera la vida propia, le dice qué gustos debe de tener, le compra la ropa, le ayuda a comprar su departamento, su trabajo, en fin, y tiene diferentes extensiones para ir creando todo este medio. Entonces, en esta Universidad de Stanford crearon este experimento de crear una villa con 25 personas en las que lo que varió es que no había un jugador que decidiera por los muñecos, por los elementos creados, ¿no? Por los actores, sino que a través de las experiencias que generaban a través de diferentes lenguajes, ellos iban generando su personalidad, sus gustos, sus interacciones y las iban recordando en su memoria y con eso iban interactuando. El resultado de este experimento fue tan interesante que en China sirvió de base para generar un hospital que le llamaban agente de hospital, que es un simulacro de hospital y que este es el que nos vendieron las noticias como si fuera un hospital real. Entonces es un sistema en el que es un simulacro. En el primero trabajaron con 14 médicos y 14 y 4 enfermeras. Entonces es un hospital que tiene sus diferentes áreas, está simulado y en el que pues están los departamentos radiología, odontología, en fin, las diferentes áreas. Inicialmente son 13 las áreas que estaban destinadas y aquí tenemos un ejemplo de generan dos agentes artificiales, los pacientes y los personales de salud. Aquí tenemos, por ejemplo, a un paciente con la enfermedad que le caracteriza y tenemos a los médicos. Aquí tenemos un médico internista, aquí tenemos a un radiólogo y aquí tenemos una recepcionista. Y entonces se sigue todo el proceso, desde que el paciente presenta la enfermedad, llega al triage, pasa a que lo registren, pasa a que lo consulten, les hacen un examen médico, se hace el diagnóstico, se da el tratamiento, pasan a la farmacia por él, se hace la vigilancia para ver cómo evoluciona y si el paciente no mejora, pues tiene que regresar al hospital o se hace la vigilancia. Entonces son solamente pacientes ambulatorios, no hay pacientes hospitalizados. El médico de estos 14 médicos tiene la oportunidad de escoger entre em, más o menos unos 10 14 escenarios, 16 escenarios, opciones de tratamiento, digo, perdón, de exploración física o de cuadros de exploración física. Con base en eso y en lo que el paciente les dijo, tiene la posibilidad de generar de escoger entre 8 diagnósticos y con base en el diagnóstico que escojan, tiene la posibilidad de escoger 3 tratamientos. Y entonces esto hace que el agente médico, que es un agente artificial, pues el paciente llega y pues le hace la presentación del cuadro, le hace las preguntas. Entonces el agente médico haciendo este proceso que les dije de escoger a través del examen médico de 16 opciones, escoger una,
Después escoger uno de los 8 diagnósticos, todos respiratorios, por cierto, y de ahí escoger 3 tratamientos, pues genera una respuesta. Si la respuesta es correcta, entonces se va a un registro, a un archivo de registros médicos, que este se va a servir para fortalecerse y para hacer una patologías más robustas en los pacientes y generar pues, nuevos casos en nuevos pacientes que se van creando. Si la respuesta no es correcta, entonces el médico que se creó a través de los algoritmos de inteligencia artificial hace una reflexión y pues puede encontrar la respuesta o datos pivote que van a hacer que esto sea correcto y entonces se vaya al registro médico. Y si no, entonces hacer una reflexión también, ver si puede nuevamente contestar bien el diagnóstico del paciente. Si sí lo hace, entonces ya es una experiencia válida y con base a una base de datos de experiencias, pues también hace retroalimentaciones para crear nuevos pacientes con nuevas enfermedades y hacer un ciclo de aprendizaje. Si no, pues se toma como un error y entonces con base en estos errores y en el fortalecimiento de estos aprendizajes, es como estos médicos ficticios pues están aprendiendo. De tal forma que ellos tienen un paciente con una patología y generan los síntomas, ellos hacen algunas preguntas del examen, escogen algún examen, hacen un diagnóstico y a través de este programa Medagente Cero es el que van haciendo todo este control de algoritmos. Generalmente hacen el tratamiento y entonces ellos deciden cómo lo utilizan. Y en su tiempo libre los ponen a leer artículos médicos, revistas médicas, pero lo hacen a través de preguntas de opción múltiple para que vayan perfeccionando. Entonces, lo que un médico tarda en estudiar 12 años, a lo mejor, estos robots lo pueden hacer en poco tiempo, porque tienen las experiencias muy acumuladas. Entonces, de tal forma que utilizando este sistema que le llaman MedAgente Cero, en las 3 tareas que es en el examen, el diagnóstico y tratamiento, aquí vemos conforme va aumentando el número de pacientes, cómo va aumentando la precisión en su diagnóstico. Mire, tenemos por abajo de 4, de 6 de calificación, 6 la más baja, y llega a niveles pues prácticamente arriba de 9 en lo que es el diagnóstico, de arriba de 8 en lo que es el examen y por ahí del 7,7 en lo que es el tratamiento. Cuando se hace la prueba para ver el rendimiento de los pacientes, entonces vemos estos resultados para ver el rendimiento del medagente y se ve que esto resulta un poco más. ¿Y este rendimiento cómo lo miden? Pues el rendimiento lo miden evaluando contra pruebas que se utilizan para hacer un examen de validación. Vamos a decir algo parecido a lo que hacemos como los exámenes de certificación aquí en nuestro país. Entonces utilizaron lo que se usa en Estados Unidos, tomaron un bloque de esas preguntas, tomaron la parte respiratoria y entonces por cada 10,000 pacientes que ellos revisaban, les daban 500 pruebas para hacer esta evaluación, que le llaman evaluación del mundo real. Y bueno, ellos demostraron que en la parte de entrenamiento eran más precisos que en la parte de la evaluación real. Al hacer la evaluación por cada una de estas enfermedades, aquí vemos en lo que es el examen cómo se comportó la precisión en los diferentes exámenes conforme incrementando el número de pacientes hasta 10,000 pacientes, cómo fue la precisión diagnóstica que fue más alta y la parte del tratamiento fue un poquito más baja. Entonces, lo que son mejores es para diagnosticar, les falla la exploración y les falla el tratamiento, pero los niveles pues son muy altos para hacer robots. Y ellos generan expedientes, estos casos prácticos que les sirven como de retroalimentación. Y bueno, hacen comparaciones de su sistema contra otros sistemas eh, de utilización para hacer diagnóstico y bueno, y demuestran que a través de dos columnas vertebrales utilizando el GPT 3.5, el GPT 3 4, pues generan clasificaciones más óptimas. Y estos modelos que nos dan más de diferentes mediciones en el nivel, lo siguieron escalando y hicieron otra publicación, pues en poquito menos de 10 meses,
pero aquí ya tenían 42 agentes médicos, 4 eran enfermeras y aquí ya tenía la posibilidad de diagnosticar hasta aproximadamente 300, un poquito más de 300 enfermedades y aumentaron ya los servicios a 32 departamentos. Siguieron utilizando los mismos 8 puntos de proceso. No volvió a haber pacientes hospitalizados, pero estos son los departamentos que utilizaron. 21 departamentos médicos clínicos, 11 departamentos no clínicos. Y el proceso fue igual, inicio de la enfermedad, sea registro, consulta, examen médico, diagnóstico, medicamentos en la farmacia y la convalecencia con el seguimiento. Los pacientes se robustecieron en la forma en que se fueron creando, cómo se fueron creando los expedientes y esta retroalimentación para aprendizaje en los casos de éxito y detectar datos importantes en los casos de fracaso. Entonces, aquí vemos cómo en diferentes patologías fueron mejorando su precisión diagnóstica, cómo en los ejercicios lo fueron mejorando también, algo que no era igual cuando se iba con la parte real, con hacer la comparación con el examen, pero sin embargo, pues las calificaciones son muy altas y aquí sus resultados contra los resultados que tienen otros diagnosticadores, digamos, ¿no? O sea, de la inteligencia artificial. Y aquí tenemos el progreso después de 20,000 pacientes en los diferentes departamentos, tanto en la seguridad en el examen como en la seguridad en el diagnóstico, y cómo fueron aumentando en promedio de 67,14 en el examen a un 98,76 y de un 76,98 a un 95,31. En pediatría aumentaron del 78,50 al 100% en la seguridad del examen y del 85,5 al 99% en la seguridad del diagnóstico. No nos dicen qué pasó con los papás, ¿no? Que es muy importante en pediatría saber qué pasa con los papás, si no se concentraban exclusivamente en los pacientes pediátricos. Y bueno, y vemos que aquí ya compararon más niveles de columna vertebral, podríamos decir, para comparar, y pues ven que tienen niveles muy altos de éxito. Aquí con esta gráfica también nos comparan los niveles de predicción que tienen y pues pues los niveles que se comparan con otros programas. Entonces esto se desarrolló en la Universidad del Sigua y justo hace unos 10 días, el 26 de abril, desarrolló una Asamblea General de Medicina que pretende básicamente dos cosas fundamentales. Una que es crear fortalecer esta metodología y el crear un sistema de aprendizaje. Entonces ya lo van a aplicar a hospitales de veras en esta etapa inicial, pues se va a aprovechar la infraestructura que ellos tienen ya de esta inteligencia artificial. Lo harán en estos hospitales que tienen ellos ahí en Pekín. Y bueno, estos son los servicios que van a empezar: medicina general, oftalmología, radiología, diagnóstico radiológico y medicina respiratoria. Ojo, no van a suplir a los médicos, van a servir de apoyo en el diagnóstico a los médicos. Van a generar también circuito cerrado de inteligencia artificial, salud, educación e investigación. Insisto, la educación y la investigación son la pieza fundamental para que cualquier institución avance. Y el objetivo final es brindar a más personas servicios médicos asequibles, sostenibles y de alta calidad. Y bueno, esto lo piensan hacer con estos agentes de hospital, enfocado a la ayuda de los médicos y a largo plazo, pues sí que desean planear operar un hospital físico con inteligencia artificial y bueno, pero siempre con apoyo de los médicos. Y también aquí ellos lanzaron un programa clínico académico que se va a utilizar para fortalecer y cambiar todo el desarrollo del programa académico para el estudio de la medicina. Y lo pongo como ejemplo. Ahora también quiero referirme un poquito a lo que sucede con las publicaciones médicas, ahora que es muy fácil generar escritos médicos o revisiones. Entonces, la Asociación Mundial de Editores Médicos hace estas recomendaciones. Las publicó en octubre del año 2023 y nos hace a los editores médicos estas recomendaciones. Los chatbots no pueden ser autores. Los autores deben ser transparentes cuando se utilizan chatbots y proporcionan información de cómo los utilizaron y deben indicar que utilizaron los chatbots y la inteligencia artificial
en la parte del agradecimiento del artículo. Se debe de especificar todas las indicaciones utilizadas para generar texto nuevo o para convertir texto o indicaciones de texto en tablas o ilustraciones. También se debe de indicar en el cuerpo del documento, tanto en la sección del resumen como en la de métodos, cuando se utilizan para realizar o generar trabajo analítico, ayudar a informar resultados, por ejemplo, generar tablas o figuras o escribir códigos de computadora. Y esto, pues, lo que va a permitir es el escrutinio científico, incluida la recopilación y la identificación de falsificaciones. Se debe proporcionar el mensaje completo utilizado para generar los resultados de la investigación, la hora y la fecha de la consulta y la herramienta de inteligencia artificial usada en la versión que se utilizó. Y también recomiendan que los autores son los responsables del material proporcionado por un chatbot en su artículo. Lo mismo sucede si los utilizamos para hacer un diagnóstico o un tratamiento con un paciente y deseamos usarlo. El responsable no va a ser la inteligencia artificial, sino el chatbot, sino nosotros que lo vamos a prescribir. Hay que incluir la exactitud de lo que se presenta y la ausencia de plagio, e incluir la atribución adecuada de todas las fuentes, incluidas las fuentes originales del material generado por el chatbot. Y finalmente quiero terminar con la inteligencia artificial en la educación médica, que básicamente puede ir dirigida a tres aspectos: a la enseñanza y al aprendizaje médico, a la evaluación y a la administración de las instituciones médicas y educativas. Generalmente la enseñanza, pues puede ser una enseñanza directa que hacemos con los alumnos, puede ser una enseñanza de apoyo en la que nosotros los vamos guiando, o un empoderamiento del alumno en el que el alumno debe de generar, que este es lo ideal. Sin embargo, nos cuesta mucho trabajo tratar de que el alumno, nosotros les demos las herramientas para que ellos generen su conocimiento, porque vienen de un sistema de formación desde para la primaria y el kinder, en el que la cátedra enfrente de clases se les tiene que dar y que lo más importante es el examen y no lo que se aprende día al día. En la inteligencia, la enseñanza y el aprendizaje médico, pues nos pueden apoyarse los chatbots, los sistemas de tutoría inteligente, los pacientes virtuales, la gamificación y los sistemas de aprendizaje adaptativo. Para la evaluación, que es yo creo como la parte fundamental de la enseñanza, el que nos podamos decir si realmente lo que enseñamos el alumno lo aprendió y tiene las competencias y las capacidades para aplicarlo en la vida real. Entonces aquí podemos utilizar reconocimiento óptico de imágenes, cuestionarios, realidad virtual, evaluación de simulación, evaluación de habilidades diagnósticas, evaluación de habilidades de interpretación, evaluación de habilidades de respuesta de emergencias. Y en la parte administrativa, pues podemos usar para el requerimiento y para las admisiones, para el diseño y revisión curricular, para la gestión de expedientes del personal y de estudiantes, para incluso ayuda financiera y servicios estudiantiles, para la telemedicina, la educación a la distancia, los sistemas de consulta virtual, presupuesto y asignación de recursos, seguridad de campus y otros. Curiosamente, los países y los lugares que han invertido más en inteligencia artificial, más en el desarrollo tecnológico en sus empresas, tienen más empleos, no tienen menos empleos. Entonces, tenemos que convencer a nuestras autoridades, a nuestros administradores, que hay que invertirle a la educación, que hay que invertirle a la investigación, que hay que invertirle a la inteligencia artificial, a las tecnologías, porque es la única forma en la que podríamos, y con la actividad que tenemos, de desarrollar patentes, que es algo muy importante, y desarrollar rutas más adecuadas en nuestras áreas de trabajo. ¿Cuáles son los desafíos? Pues la seguridad de los datos de los pacientes, sin duda. Hay la capacidad que siempre se tiene que dudar sobre la toma de decisiones éticas y sociales en los sistemas de inteligencia artificial. El que hemos visto que se generan referencias falsas porque los datos que se toman pues no son siempre los adecuados. Entonces se tendrá que trabajar en la veracidad de los datos de referencia, en reducir los sesgos para estos datos de referencia y en generar grandes conjuntos de datos, un trabajo colaborativo entre muchas instituciones para que esto se robustezca más, en respetar la autoría, en el papel futuro de los médicos y otros profesionales de la salud, que no es que sea nuestra enemiga, hay que ver todas las bondades que puede hacer y ver la forma en que puede transformar hacia bien, hacia mejor
nuestras diferentes especialidades y la legislación que en algunas partes la ONU ya dio algunas recomendaciones, la Unión Europea tiene algunas recomendaciones muy precisas. En nuestro país el Senado ya lleva varios meses trabajando, no ha podido aterrizar una ley sobre la inteligencia artificial, pero al menos está haciendo trabajos grandes, buenas consultas hacia expertos y espero que pronto tengan dentro de las casi más de 40 proyectos de iniciativa que tienen, saquen uno que realmente ayude a que esto se fortalezca en nuestro país. Y quiero terminar con estas dos frases de dos monstruos, los CEOs de dos monstruos a nivel mundial, que es Tim Cook, que es el CEO de Apple, que dice, todo lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que estemos usando la inteligencia artificial de una manera que sea en beneficio de la humanidad y no en detrimento de la humanidad. Y por su parte, Satya Nadella, del CEO de Microsoft, dice, los humanos agregarán valor donde las máquinas no pueden, a medida que avance más y más la inteligencia artificial. La inteligencia real, la empatía y el sentido común real serán escasos. Los nuevos trabajos se basarán en saber cómo trabajar con máquinas, pero también cómo impulsar estos atributos humanos y únicos. Los médicos, por esencia, los verdaderos médicos, todos los días trabajan con esta parte de empatía real y sentido común real de los pacientes. Entonces, estos atributos humanos únicos nunca podrán ser sustituidos por la inteligencia artificial. Con esto termino mi plática. Les agradezco mucho la atención y bueno, estoy atento a sus comentarios o preguntas. A ver, voy a abrir el chat. No teníamos acceso, Víctor, gracias. Hay muchas preguntas, excelente plática, realmente te felicito y muchas cosas que quieren saber la gente. Hay una primera que hizo muy temprano Enrique Girón, que dice que qué programa de modelo matemático se usa en inteligencia artificial. En el área médica usamos el R-Project y si también este se puede utilizar en inteligencia artificial. Bueno, los programas básicamente son programas que están diseñados sobre lo que es un lenguaje artificial avanzado, sí se llama el LNP, que son los que presenté con los robots y que son tratando de emular también las redes artificiales, los Smart Network. Y hay muchos programas que se pueden designar para utilizar este tipo de fundamentos. La idea es que los datos que analicen puedan hacer estas interacciones de redes y de ahí tomar diferentes secuencias de acuerdo a los algoritmos con los que se programen. Ojo, hay que tener mucho cuidado en que la alimentación de los datos sea la correcta. Esto es como un médico que no hace una buena semiología, una buena interrogatorio, una buena historia clínica y que no tiene la formación adecuada en una patología, no la va a diagnosticar. Si uno no tiene preparación a lo mejor para diagnosticar dengue, lo puede confundir con sepsis o lo puede confundir con otra cosa en otro lugar donde a lo mejor eso predomine. Entonces, los ejercicios que hace la inteligencia artificial a través de las herramientas es justo hacer estos atajos de redes, pero lo hace a diferentes niveles más profundos o más niveles de análisis y esto permite una mayor precisión. Y conforme lo vimos en el ejercicio del Hospital de China, conforme van haciendo los ejercicios de repetición, esto se va fortaleciendo. Mira, hay otros que tienen comentario también. El doctor Girón Legorreta dice, felicidades, doctor, perfecto, excelente investigación, pero todo ha sido benéfico. Su discurso solo fue de avances médicos y tecnológicos. No vi nada en contra que me hiciera pensar en enemiga.
reemplazo en el futuro para ya no trabajar y aprender a interactuar nuevamente con la naturaleza. Y así en China es el país, y sí, en China es el país más avanzado en esta tecnología. Yo también hice reportaje de ese hospital sumamente prometedor más adelante dice, no vi nada negativo. La inteligencia artificial, más que una herramienta tecnológica que nos permite innovación y es algo que seamos conscientes, ya nadie lo frena, es parte de nuestra realidad, como la estufa, el refrigerador, el celular, que depende del uso que tú le des. No sé si... Totalmente de acuerdo, fue lo que dije en la plática. Y al hacer énfasis de enemiga, no era que dijera hacer una polémica entre pro y contras. Yo partí de la imagen inicial haciendo referencia de que muchas personas cuando no tenemos conocimiento de la inteligencia artificial la vemos con recelo, con miedo y como que nos van a sustituir, ¿no? Cuando vemos ese reportaje periodístico de que ya hay un hospital operado por robots, pues uno imagina que el Seguro Social va a correr a todos los médicos y va a contratar puros robots en algunos años, pero no, no es así. Entonces era quitar ese miedo, por eso la parte enemiga, pero sí veo los puntos, al final a lo mejor no hice tanto énfasis, pero lo que son las amenazas, pues es justo eso, el que cuidemos la fuente de datos originales, porque si uno hace un ejercicio de tratar de hacer un ensayo de una patología con el chat GPT que está de moda, y uno le pregunta sobre ciertas citas, algunas son falsas, no existen, uno las busca y no existen. O las referencias, pues son el, el chavorruco número 18 que tiene 18 tweets diciendo que es el experto en nutrición, de no sé qué, y que no tiene ningún fundamento científico, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado, cómo se alimenta la inteligencia artificial. Y los riesgos, pues no me quise detener en ellos, pero pues es la suplantación de identidad, el robo de identidad, la falsificación de datos que esto en medicina puede ser muy peligroso si no lo sabemos hacer muy bien. Pero yo creo, yo me enfoqué más a lo que nos puede ayudar, porque eso es lo que debemos de buscar en las nuevas tecnologías, todo lo bueno, ¿no? Me encantaría oír la plática del doctor para ver todo el discurso que comenta, que refiere él. Claro. Dice Adrián Centeno, ¿se han considerado las implicaciones legales en el ejercicio de la medicina basada en inteligencia artificial? Se está discutiendo en el Senado, de si tienen oportunidad de ver, revisar en el Senado, existen muchos documentos, ahí en resúmenes, ya llevan como unas 8 o 10 mesas de trabajo, hay diferentes propuestas de iniciativas de ley y han llevado a abogados, a investigadores, a gente de muchas áreas a que den sus opiniones. Y finalmente, yo pienso que recae sobre lo mismo y así va a ser. El uso de la inteligencia artificial va a ser responsabilidad del médico como todas las herramientas. El médico es el que va a decidir si la usa o no y si la usa, él será el responsable sobre lo que le suceda al paciente. Claro, para esto tendrá que dominarlo, ¿no? Si uno decide utilizar cierto tratamiento, Claro, pues sabe que lo hace con la experiencia de que le va a ir bien al paciente. Entonces, eso está muy claro, eso ya está legislado. Todo lo que pase sobre un paciente es decisión de nosotros y nos deja un poquito entrever estas recomendaciones de la Asociación Mundial de Editores de Revistas Médicas, que nos dice, la puedes usar, pero tienes que declarar que la usaste, cómo generaste la información y finalmente tú eres el responsable de lo que publiques. Lo mismo sucede en la aplicación en medicina. muy bien. Arturo Salamanca dice, por inteligencia artificial se podrían indagar los biorritmos de los pacientes para dar tratamientos más adecuados, gracias a la carta. Gracias, extraordinaria plática, felicidades. Pues sí, de hecho, es lo que se pretende ahorita con estos bases de datos que se generan en las aplicaciones, con los relojes inteligentes y con estos monitores, pues es ir generando justo estas bases de datos y hay que hacer toda una serie de algoritmos para tener la información cruzada y poder establecer a lo mejor alguna utilidad, pero tendrá que ser algo muy especializado. Lo que se ha visto es que entre más especializada es la inteligencia artificial, como sucede con las neuronas o como las células, más limitada es su campo de acción. Nos pasan las especialidades médicas. Tú eres muy especialista de algo, pero muy ignorante de todo lo demás. Entonces, estos algoritmos deben de ser muy especializados y van a ser muy específicos
y deben de ser de gran utilidad. Entonces, deberá de haber del desarrollo de muchos de estos áreas y de muchos campos de una manera muy útil. Por eso, ese artículo que puse en el que decía que la creatividad es algo que se tendrá que desarrollar en muchas áreas médicas, es parte de esto. Esto podría ser incluso un proyecto de investigación que comentó el doctor y a lo mejor lo podría generar desde el área donde esté, acercarse a las universidades, hacer trabajo interdisciplinario. Fíjense que, por ejemplo, acá en el Instituto Materno Infantil, ahorita estamos, el doctor Cortés, que es nuestro director, está tratando de implementar la parte de la medicina robótica y también empezamos a hacer ya alianzas con algunas universidades, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de UM, que tienen simuladores, y entonces estos simuladores están ayudando al entrenamiento incluso de nuestros residentes. Y ahorita empezamos a trabajar un proyecto con en la Facultad de Geografía para hacer geodistribución de las enfermedades y empezar a hacer estudios sobre características de las áreas, rutas de acceso, tiempos de acceso de los pacientes y empezar a hacer correlaciones con las diferentes enfermedades. Y tenemos pensado más adelante empezar a trabajar con la universidad, la Facultad de Ingeniería, acercarnos con ellos para empezar a generar algunas herramientas justo de inteligencia artificial, tal como lo hizo la UNAM. La UNAM tiene ya un paciente virtual que lo están desarrollando y que lo utilizan para el entrenamiento de alumnos. La Academia Nacional de Medicina tiene una presentadora que hace un resumen de las pláticas en algunas ocasiones. Entonces, creo que debemos empezar a trabajar en colaboración con las diferentes instituciones y esto nos puede ayudar justo a desarrollar todo este tipo de programas, ¿no? Hay una más de Guiraud Legorreta que dice, perdone doctor, no entiendo la narrativa de su participación. Está diciendo que la inteligencia artificial generativa multimodal se pudiera equivocar en la búsqueda de información. No, no estoy diciendo que se pueda equivocar, estoy diciendo que dependerá mucho de la calidad de los datos con los que se utilicen. Lo Y digo, lo que demuestra el estudio que hacen los chinos es que como que el proceso de aprendizaje de la inteligencia artificial es muy parecido a lo que hacemos los humanos, pero no lo hacemos en 12 años, no lo hace en 12 años, lo hace en meses. Y es parte de este ensayo y error, desechar los fracasos, ver qué parte fue lo que ayudó o la parte clave de ese fracaso diagnóstico y trabajar y fortalecer sobre los éxitos. Y claro, hice estudiar, pues los ponen a estudiar libros. Entonces, las gráficas vimos cómo aumentaba la capacidad tanto para la exploración como para el diagnóstico como para el tratamiento. Pero si ahorita queremos ver una inteligencia artificial 100% exitosa en medicina, no la hay. Entonces hay que tener cuidado también de tener certeza. Aquí me voy mucho a lo que manejamos mucho en las pruebas diagnósticas, tanto de sensibilidad, especificidad y factor predictivo, para que nosotros establezcamos la utilidad de la prueba, ¿no? Y aquí es lo mismo. No estoy diciendo que no sirva, sí sirve, pero insisto, los datos con los que se alimente, esos son esenciales. La calidad de los datos es básica. claro. Muchas felicitaciones, Víctor. Además dice aquí, felicidades, excelente conferencia. Dice Manuel Rubén Rodríguez, pero mucho cuidado con otras áreas porque se puede salir de nuestro control y mal utilizada, ya de por sí la inteligencia artificial representa un dolor de cabeza. Muchos saludos, felicitaciones y por acá decía otro comentario. Ah, dice Alfredo Adán Pimentel, ya va a haber laboratorio de inteligencia artificial en México, anunció el mes pasado la presidenta Sheinbaum. Felicitaciones, felicitaciones. Creo que había otra. Pues esto de los laboratorios, ya muchas universidades tienen sus laboratorios, lo están trabajando con ellos, afortunadamente. Les ponía el ejemplo de la Facultad de Ingeniería con este robot que desarrolló para el cultivo de tomate en la Sierra de Puebla. Pero ahorita, por ejemplo, hago de referencia al doctor Manuel Hinojosa. Él es un médico muy brillante en Querétaro, él ha desarrollado muchos estudios de neuroimagen en el neurodesarrollo. Ellos están creando un laboratorio, precisamente creando un algoritmo de diagnóstico de imágenes para tener mayor precisión en los diagnósticos que tienen implicaciones con daño neurológico. Entonces, esto es algo abierto. Si se pueden meter a la Federación Neurodesarrollo, pónganle Federación Neurodesarrollo, en Google les va a aparecer la primera. Se meten a las pláticas
y hace 1 o 2 meses la habrá dado el doctor Hinojosa, y ahí nos presenta este modelo y nos invita a poder participar incluso con derivar pacientes. Y la idea es justo crear imágenes y crear algoritmos para tener biomarcadores de precisión. Esto es muy importante. La inteligencia artificial trabaja con biomarcadores y esos biomarcadores, entre más precisos, mejor va a ser el diagnóstico. Es muy parecido a lo que hacemos en medicina. A nosotros, ustedes, los maestros, nos decían, haz la semiología correcta, tienes que hacer una buena semiología, una buena exploración, una buena integración de tu proceso sindromático, tu proceso fisiopatológico, etiológico, en fin, para que vayas llegando al diagnóstico. Esto a niveles multiplicados de muchas capas es lo que hace la inteligencia artificial. Pero insisto, la calidad de estos biomarcadores, de estos datos, nos van a dar una medicina de mayor precisión. Entonces, esos laboratorios, qué bueno que ya desde la presidencia se están generando, pero afortunadamente varias escuelas lo están haciendo y ojalá esto signifique apoyo financiero de verdad para que la investigación se vuelva algo verdadero en nuestro país y no algo ficticio, ¿no? Sino algo que sí tenga impulso económico y impulso a los investigadores de verdad en esto. Otro comentario del doctor Francisco Gerardo. Excelente conferencia innovadora que nos deja muchas inquietudes para aplicar la inteligencia artificial en salud y medicina. Doctor Víctor Manuel Gutiérrez, presidente de la Federación Pediátrica del Centro, desde Pachuca, Hidalgo. Doctor Francisco Gerardo Baños. Luego por acá, Saludos, doctor Baños. sí, la evolución rápida de la inteligencia artificial cree que supla el cerebro humano en un tiempo no muy lejano si ya no se utiliza la inteligencia artificial, la inteligencia real. Pues mire, esto depende, yo creo que no, pero va a depender de cada quien, ¿no? Finalmente las máquinas van a hacer lo que los jugamos, lo que los humanos digamos, pero los dije en las últimas frases. Hay cosas que las máquinas no van a poder hacer, que los humanos son parte de nuestra naturaleza. Pero puede suceder, digo, si ahorita nos preguntan el teléfono de 5 amigos, no nos lo sabemos porque todos los tenemos en el celular y hace 20, 40 años no No sabíamos sabemos. 200 teléfonos. Pero a lo mejor lo hemos sustituido por otras cosas. No quiere decir que sea malo. A lo mejor ahora, en lugar de perder tiempo anotando tantos teléfonos de aprendizaje de memoria, hemos optimizado ese tiempo para hacer otras cosas y avanzamos en hacer otras cosas y hacemos más cosas que las que hacían nuestros abuelos que se sabían muchos números de teléfono. Entonces, va a cambiar a lo mejor las habilidades que tenemos que hacer. Lo comenté hace rato. Hay especialidades donde las cosas son tan rutinarias que tendrán que innovar para que sea su especialidad más rentable. Y habrá otras que la relación es tan compleja a nivel médico-paciente que va a ser difícil que la inteligencia los sustituya. Entonces, no creo que pase lo de la caricatura inicial, pero también todo depende cómo lo use uno, ¿no? No aterrarnos, sino, y no, tampoco se trata de aprender toda la medicina de inteligencia artificial, sino nada más la que aplica a mi rubro y a la parte que a mí me toca, ¿no? ¿De qué me sirve saber inteligencia artificial aplicada a aviones si ni manejo aviones, ni llevo aviones, ni tengo Claro. aviones, ¿no? Entonces, es parte de lo que tenemos que ir delimitando y discerniendo de lo que nos corresponde a cada quien. Hace una semana en la vez acá también asistí a una conferencia de inteligencia artificial y nos decía el ponente, y creo que es importantísimo, ¿la inteligencia artificial sabe más que nosotros? Claro que sabe más que nosotros. El chiste es que nosotros sepamos para qué la queremos, que la sepamos utilizar, que sepamos cómo la vamos a utilizar y que le demos los datos adecuados para lo que nosotros queremos de resultados. Lo que tú estás diciendo precisamente. Bien, dice, uno de los desafíos también de es el de la caja negra de la inteligencia artificial. ¿Cómo se va a poder resolver? ¿Cuál es la caja? Este, No la no sé qué tengo sea la caja negra, no sé a qué se yo. refieren, si me pueden explicar, pues a lo mejor comento algo. Pues sí, gracias, gracias, muchas felicidades, otra excelente plática, eh, pero sí que no se pierda la esencia del ser humano, ya lo comentaste también. Felicidades, sin duda nos enfrentamos a nuevos retos y, debemos de estar bien informados para tomar mejores decisiones. Los agentes médicos en cuanto tiempo dan una consulta desde su ingreso hasta el tratamiento, si el médico real tarda una buena consulta mínimo 30 a 50 minutos. Otra cosa que me acaban de invitar a un curso en un programa que se llama Doctoralia, donde estamos muchos médicos y pues por ahí te localizan los pacientes. Ahora están dando una conferencia de inteligencia artificial que ofrecen.
para que tardes la mitad de tiempo en tu consulta, que automáticamente la inteligencia artificial sabe escuchar al paciente, pero sabe discernir los datos médicos, los acomoda y los pone y ya te los deja registrados y tú ya nomás agregas lo de tu diagnóstico o si es necesario, les das una acomodada diferente, etcétera. Pero según ellos, de una consulta de 30 minutos te la hacen en 10 o 15 minutos. Entonces, sí, Aquí, a lo mejor ah, este hospital que les puse en China, que en la nota periodística menciona que en cuestión de semanas un médico de esos puede ver 10,000 pacientes, pero claro, son pacientes artificiales. Ya pacientes en la vida real, pues tiene que ver la interacción con el paciente. Y yo quisiera ver si a un paciente se le dedican 2 segundos, 10 segundos, si va a regresar con ese chatbox a consultarlo. Entonces, yo estoy de acuerdo, una consulta puede ser más óptima porque la inteligencia artificial nos puede dar tiempo en la realización de la historia clínica, en la realización de varios datos, siempre y cuando nosotros sepamos utilizar una herramienta que realmente saque los datos que nos van a servir y que los podamos aplicar efectivamente. Entonces, esa es la idea, que la inteligencia artificial nos ayude a optimizar tiempo y a hacer diagnósticos de más precisión. bueno, pues me da pena, hay muchas preguntas más, ¿eh? Y comentarios y muchas felicitaciones, pero ya son 10:30, 10:36 y ya se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias, Víctor, excelente conferencia, la gente pues muy presente y con muchas dudas, que eso es lo bueno de una conferencia, dejar muchas dudas, creo yo, muchas preguntas, y pues ya tendrás a lo mejor la oportunidad de complementarla en otra ocasión con algo más, porque sí está la gente muy interesada. Sí, Realmente, con gusto. Y si tengo problema, pues les contestaré por correo. claro, dice por ahí alguien que hasta si puedes poner tus diapositivas en el correo o algo así. Pues muchísimas gracias a todos Tienes- ustedes también por acompañarnos. Tuvimos 219 personas en un momento más de más asistencia. Ya ahorita muchas se salieron, ya es tarde, pero les agradecemos muchísimo su participación. Ojalá continúen estando con nosotros en los siguientes martes. Acuérdense que es el último martes de cada mes y seguiremos enviando la invitación. Gracias a Víctor por su conferencia y gracias a todos por su asistencia y participación. Hasta luego. Tuvimos gente del Estado de México, de Colima, de Guadalajara, de Iztlahuaca, de Chihuahua, de Cuernavaca, Tlacomulco, Oaxaca, Campeche, Aguascalientes, Ameca, etcétera, Culiacán. Bueno, tuvimos bastantes participaciones. Gracias a todos de nuevo y felicidades y que nos acompañen. Gracias. Muy Y bien. les puse en el chat nada más para que sepan que las pláticas que estamos presentando, este, se publican en la página de la Academia Mexicana de Pediatría. Se meten a Ajá. la página y hay una sección que dice publicaciones. Ahí buscan región centro y ahí están las conferencias grabadas. Este es el programa de la región centro de la Así academia. es. Entonces ahí están todas las conferencias. Muchísimas gracias de nuevo. Pues hasta luego, buenas noches, que descansen. Muchas gracias a todos. Excelente noche. Gracias, Víctor, muy amable. Excelente ponencia, ¿eh? Gracias, doctor. Muy amable. Un abrazo. Despertó, un abrazo. Despertó muchísimas preguntas del público. Pues bien, pues aquí seguimos. Nos vemos en la Gracias, doctor. próxima. ¿Eh? En la próxima. Te Claro que sí. Un agradezco abrazo. Cuídese. mucho el apoyo, ¿eh? Buenas noches, Buenas suerte. noches. Hasta luego.